Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es directamente ya ver programación de PLC. Nos vamos a centrar específicamente en las instrucciones básicas, que son las fundamentales, ya no básicas como que son las más simples, sino que son las más importantes. Y de hecho, según lo que estábamos comentando justamente antes de empezar la clase, la prueba sería el próximo martes, según el cambio que hayamos realizado. Entonces tendríamos que esta sería la última clase ya de contenido. Se cierra aquí y mañana vamos a hacer ejercicios preparatorios para la prueba. La dinámica es exactamente la misma, va a estar publicado desde las 8:15 hasta las 23:59. Un cuestionario que ustedes van a tener que responder. ¿Ya? El periodo de tiempo sería el mismo que se informó, aunque me da la impresión de que había pensado extenderlo un poco, así que vamos a extender un poquito hoy. ¿Ya? Lo importante es que van a ser las preguntas de... Siempre todas las preguntas se van a responder directamente en el cuestionario, ¿ya? No va a haber entregas o cargas o nada por el estilo. Así también revisión automática, ¿sí? Ventajoso para todos nosotros porque así tienen ustedes nota más rápido también y está todo ok. Pasa que en realidad igual toma un poco más de tiempo de crear la prueba, lógicamente, pero un tiempo yo creo que lo vale. Así que vamos con eso a comenzar y lo que vamos a revisar justamente hoy día es los contactos X y C, los contactos o las instrucciones, para ser más preciso, ¿cierto? X y O. ¿Ya? Y también estas otras instrucciones que serían las OTE. Ya no vamos a ver la OTL, yo creo que a lo más las comentamos, ¿no? Ya. Primero, lo que nosotros vamos a revisar por si acaso son las diferentes instrucciones que vamos a usar, que en principio van a ser las más básicas, podríamos decir que son 3, y se incorporan por ahí otras 2, ¿ya? Pero en principio con 3 podemos construir la mayoría de los programas, que son justamente las que vamos a ver. Estas instrucciones son examine if closed, la X y C, examinar si está abierto, ¿cierto? La X y O, y la energización de la salida, que sería la OTE. ¿Ya? Cada una de ellas van a representar un solo bit en la memoria del PLC. ¿Ya? Vamos a partir viendo cada una de ellas cómo opera y después vamos a ver un ejemplo para que lo vayan más o menos asimilando mejor, ¿ya? Porque en principio es como algo como súper así como, no sé, como desconectado de lo que hemos estado viendo, pero cuando lo llevamos ya a los ejercicios y lo relacionamos con la memoria, seguro que comentamos en la clase pasada, se hace un poquito más accesible, diría yo. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué significa esta instrucción? Esta instrucción es una indicación al CPU de que verifique el valor que está guardado en memoria. Verifique, por ejemplo, si es que hay un 1 en memoria asociado a la dirección de esta instrucción. ¿Ya? Y si es que encuentra ese 1 en memoria, esto se evalúa verdadero, porque finalmente nosotros vamos a construir el programa simplemente agrupando estos elementos. De forma tal que si tenemos, por ejemplo, una instrucción, así como vamos a ver ahora un ejemplo que les voy a mostrar por acá. Acá. Miren. Se fijan que acá tenemos la instrucción. ¿Qué es lo que va a hacer esta instrucción? Va a tener asociada una dirección, que en este caso sería I, 2.14. ¿Qué significa eso? Primero, I de input, de entradas. Después ese 1 indica el módulo al cual estamos refiriéndonos. En este caso el módulo 1, que está conectado en el PLC. Es como un direccionamiento. ¿Ya? Y dentro del módulo 1, de entrada lógicamente, nos vamos a fijar en el canal 4. ¿Se fijan que acá están los diferentes canales? Van desde el 0 hasta el 15 para este ejemplo. ¿Y qué es lo que dice entonces esta instrucción? Que nosotros agregaríamos. Dice, CPU, busca en memoria, en la posición I14, si es que hay un 1. Y el CPU va a ir a la memoria, va a buscar por acá, va a decir, ya, ¿qué hay acá? Hay un 1. Y si es que lo hay, la instrucción se evalúa verdadero. Nosotros podemos decir, pero bueno, ¿y para qué me sirve que se evalúe verdadero? Va a servirnos a nosotros para así poder formar los determinados caminos de instrucciones que, si es que por ejemplo, se evalúan a verdadero, esas instrucciones, van a permitir activar alguna salida. ¿Ya? Entonces, en principio, eso es lo que hace. Si es que se encuentra un 1 en la posición de memoria asociada, se evalúa verdadero. ¿Ya? ¿Cómo podríamos tener que se evalúe verdadero? En realidad, ¿cómo aparezca ese 1? Ustedes pueden ver que acá tenemos un dedo solamente. En realidad, hay alguien que está pulsando este pulsador, ¿cierto? Que está asociado a esa dirección, a I14. Esto obviamente no está dibujado acá, pero estaría energizado. De forma que tendríamos que cuando cierre ese pulsador, ¿cierto? Lo presione, va a aparecer una tensión ahí. Una tensión, por ejemplo, de 5 volts, que se va a interpretar finalmente como que tenemos que poner un nodo lógico en la memoria. Ese trabajo de leer el valor de la entrada y escribir en memoria lo hace el CPU, lo hace de forma automática. Es parte de ese proceso inicial que yo les decía, que es de leer las entradas. Entonces, lo que hace el CPU es verifica, ¿qué tengo, por ejemplo, en esta posición? Dice, tengo 0 volt. Entonces eso quiere decir que tengo que poner un 0 acá, por ejemplo. Después en la otra, ¿qué tengo?
tengo 0 volt también, pongo otro 0 ahí. Y así va revisando en todos. Y si encuentra, por ejemplo, 5 volt, dice, tengo 5 volt, quiere decir que tengo que poner un 1 en la posición de memoria asociada. Eso es lo que hace él. Y lo que hacemos nosotros con el programa es simplemente indicarle que verifique algo. Verifica, por ejemplo, si es que en 1 y 1, 4 hay un 1. Si es que lo hay, se evalúa verdadero esta condición. Porque nosotros queremos usar estas condiciones para así poder conseguir la activación de alguna salida. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito la idea? Yo sé que como que todavía es como que estaba súper desconectado de todo, pero me interesa que al menos lo esencial se vaya comprendiendo. Recuerden, la instrucción la ponemos nosotros, el trabajo de revisar qué es lo que hay en las entradas lo hace el CPU, ¿cierto? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque nosotros queremos usarlo como una especie de condición, una condición que se va a evaluar según lo que pase con las entradas, ¿ya? Y así poder activar algo. En el aire todavía, ¿cierto? Pueden ver también que acá tenemos otro ejemplo, donde vemos que no hay nadie pulsando este pulsador, y claramente, como no están llegando esos 5 volts, aquí va a haber un 0 lógico, van a haber 0 volts. Por tanto, en el momento en que el CPU lea la información de las entradas, va a ver que aquí no hay tensión. Como no hay tensión, va a poner un 0 en la dirección de memoria asociada. Porque cada una de estas direcciones de memoria están asociadas a una entrada. ¿Ya? Es como, por eso que se dice que es una tabla de imagen de entradas. Porque finalmente es como que, si ustedes lo piensan de forma bien práctica, ¿cómo el CPU va a saber lo que pasa en el mundo exterior? No tiene cómo, ¿cierto? No tiene ojos o sentidos, por decirlo así, para saber lo que está sucediendo. Sin embargo, es capaz de interpretar. Tengo una tensión, por ejemplo, en tal canal de entrada, eso significa que se activó algo. Yo pongo un 1 en mi memoria. Y esa es como su registro, por decirlo así, que él tiene. Su registro de lo que está pasando en las entradas, que son finalmente unos y ceros. Por eso que se dice que los computadores trabajan solamente con unos y ceros. Y como ustedes pueden ver acá, lo que hace esta instrucción, que es lo que nosotros incorporaríamos, ¿cierto?, en el programa, es decir, procesador busca si es que en la posición y1, 4 hay un 1. Si es que lo hay, se evalúa verdadero. Claramente va a buscar, no lo va a encontrar porque hay un 0 y se evalúa falso. Aquí se diferencia con el hecho de que se pone como en verde cuando están evaluados a verdadero. ¿Ya? Eso es lo que hace una instrucción X y C. Indicarle que busque un 1 en memoria. Eso es todo. Vamos a ver ahora la instrucción X y O. La instrucción X y O es muy parecida en el cómo trabaja, en el cómo nosotros la vamos a usar, pero hay una gran diferencia. Lo que le dice, por ejemplo, esta instrucción al CPU es, busca si es que hay un 0 en memoria y si lo hay, evalúa verdadero. Eso lo voy a anotar también porque es como una versión bastante resumida esas dos diapositivas. ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, aquí vamos a ver para qué nos puede servir. Acá. Esta sería, me parece, nuestra clase 33. Me parece, si no, después la arreglo igual. Ya. Entonces, vamos a anotar los puntos clave. Puntos clave. Clase 33. Y lo vamos a ver con un ejemplo, así que para que no se preocupen, ¿ya? Porque yo sé que de repente es como medio abstracto, medio en el aire, pero dentro de poco lo vamos a formalizar. Ahí. Entonces, instrucciones, no, programación en PLC. Programación en ladder. Programación en ladder. Instrucciones. Y dijimos, ¿cierto?, que teníamos la X y C, ¿cierto? Examine if close. Ya, ¿qué es lo que hace? Indica al CPU que busque un 1 en una dirección de memoria asociada, una dirección de memoria determinada en realidad, una dirección de memoria, de forma que si lo encuentra, la instrucción se evalúa verdadero. Que si lo encuentra, obviamente voy a copiar y pegar esto después y lo voy a modificar, ¿cierto?
instrucción. Se evalúa verdadero. Ya. Y esto es bien importante, así que lo vamos a destacar ahí. Ya. Y lo mismo que estamos viendo para este caso, lo vamos a aplicar también para el X y O. Pero lo que buscamos ahora es un 0. Lo que le decimos al CPU que busque es un 0. Recuerden que en el programa nosotros agregamos las instrucciones, por eso es que podemos decir que en definitiva le estamos diciendo que busque algo, ¿cierto? Examine if open. Ahí. Por eso es X y O, le decimos que busque ahora un 0. Un 0. Ya, perfecto, está perfecto. Y nos quedaría una tercera instrucción, ¿ya? Que va a ser la instrucción OTE. OTE. ¿Ya? Que sería como lo siguiente. Sería simplemente energizar una salida. Ya. Vamos a ver un breve ejemplo similar al que vimos recién, pero para el caso de la X y O. Aquí van a ver ustedes. Por si acaso ahí se explica todo exactamente lo mismo que le estaba comentando, pero de una forma bien resumida. Vemos que tenemos un pulsador que también está conectado a la entrada, en este caso I1-4, que sería un módulo de entradas, específicamente está en el módulo 1 y canal 4. ¿Ya? Al presionar va a aparecer acá 5 volts, estamos asumiendo que aquí hay una fuente, pusieron solamente la línea de la imagen, ¿cierto? Y como hay un 1 ahí, al momento que nosotros decimos acá, CPU, busca si que en la posición I1-4 hay un 0, y si es que lo hay, se evalúa verdadero. Va a buscar, va a ver que hay un 1, como no hay un 0, se evalúa falso. ¿Sí? Lo mismo acá. Ahora está abierto, como esta instrucción dice eso, ¿cierto? Que se busque un 0, y si es que está, se evalúa verdadero, va a buscar, va a encontrar el 0 y se evalúa verdadero. ¿Sí? Una operación similar, pero obviamente contraria a la que veíamos antes. Y la otra instrucción que vamos a ver es esta, la OTE. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera, miren. Vamos a verlo acá. Pueden ver que aquí tenemos un programa obviamente una sola línea, un solo peldaño, donde hay dos instrucciones. Tenemos una instrucción X y C acá, que está asociada a la entrada I1-1, y otra instrucción X y C que está asociada a la entrada I1-4. Y aquí estaría nuestra instrucción, en este caso OTE, ¿cierto? Que está asociada, fíjense bien, a una salida, porque lo que nosotros buscamos es que cuando esto se evalúe verdadero, se active una salida. Vamos a ver ahora cómo va a funcionar. En definitiva, para que esta instrucción se pueda evaluar verdadero, hay que tener al menos un camino de instrucciones previas evaluadas verdadero. Eso quiere decir que tenemos que poder llegar, por ejemplo, desde este punto hasta acá, con instrucciones evaluadas verdadero. Así que, por ejemplo, una de ellas se evaluara a falso, quiere decir que no podríamos conseguir eso, y así que esto se evaluaría a falso. ¿Ya? Podríamos también tener una bifurcación, podríamos tener otro camino acá. ¿Ya? Y cualquiera de ellos, basta uno que tengamos que se evalúe verdadero completo, para que inmediatamente ella se evalúe verdadero. Y cuando ella se evalúa verdadero, lo que sucede es que el CPU va a decir, ah, ya, se evaluó verdadero esta instrucción asociada a la dirección O21, entonces va a poner energía o va a cerrar el contacto, dependiendo cómo esté configurada la salida, en el canal correspondiente. Para este ejemplo, según lo que vemos, pone energía. Se fijan que dice, ah, ya se evalúa verdadero O201, porque efectivamente encuentra los 1, ¿cierto?, en esas direcciones de memoria, por tanto se evalúa a verdadero ella, se evalúa a verdadero ella también, y el CPU hace esto, por uno ahí, que se corresponde con poner energía en este contacto, en este canal, lo que finalmente va a encender la luz. ¿Ya? Vamos a escribir eso para que así podamos empezar a resolver algunos ejercicios. ¿Ya? Vamos a ir para acá. ¿Se entiende la idea de lo que comento? Que quizá ahora como que más o menos, pero me interesa igual que si es que no se entiende de plano, me escriban nomás, me pongan que no. Así yo tengo una idea de cómo es la cosa. Porque en el mundo real puedo ver sus rostros y puedo tratar de discernir si que se va entendiendo o no. Si tienen cara de pregunta. Ya. Muy bien, porque con el ejemplo, como les digo, va a quedar mucho más claro. Así que vamos a escribir todo lo que yo les comentaba. OT, en principio, se evalúa verdadero. Se evalúa escrito con mano escrita, ¿no? No, con imprenta. Se evalúa, ¿cierto? A verdadero.
si cuenta con al menos un camino previo de instrucciones evaluadas a verdadero, eso va a ser. Se evalúa verdadero si cuenta con al menos un camino previo. Un camino previo. Podría tener más de uno. Podría tener 2, 3 caminos que se evalúen a verdadero y se cumpliría la condición, ¿cierto? A verdadero. Y vamos a resolver un problema de prueba si ya estamos totalmente preparados para hacerlo. Para que vean. Bueno, vamos a estarlo, esperemos una vez que lo hayamos resuelto. Ya. Y nos falta el punto bastante importante que sería, ¿qué sucede si es que se evalúa verdadero? Si la instrucción OTE se evalúa verdadero, instrucción OTE se evalúa a verdadero, sucede lo siguiente. Recién lo mencioné, pero si no queda escrito, no siempre uno le queda del todo claro, así que por eso me interesa que quede acá escrito, ¿ya? Esto primero va a pasar. El CPU pondrá un 1, ¿cierto? Un 1 lógico, obviamente, en la posición de memoria asociada a la salida que se evalúa verdadero, o en la posición asociada a la salida. En la posición de memoria asociada a la instrucción OTE. Recuerden que, como ustedes pueden ver en la imagen que creo que la mostré acá, esa instrucción tiene una dirección, ¿cierto? Asociada. Eso quiere decir que si se evalúa verdadero ella, lo que hace el CPU es poner un 1 en esta dirección. No la va a poner, por ejemplo, el lado 2, 3 ni el lado 2, 4, ¿cierto? Va a poner el lado 2, 1, va a poner el 1. Además, asumimos que parten todas en 0. Que eso no lo mencioné, pero es importante. Ya. En la posición de memoria asociada a la instrucción. OTE. ¿Cuántos somos? Somos 25. Allá. Y luego, una vez que puso el 1, lo que va a hacer es energizar o cerrar el contacto correspondiente al canal de salida de esa dirección. Se energizará o cerrará el contacto, ¿cierto? O se cerrará, hubiera puesto la C. O se cerrará el contacto asociado a la salida correspondiente. Porque recuerden que una cosa es poner un 1 en la posición de memoria asociada, pero otra cosa diferente es poner finalmente la tensión o cerrar el contacto para que se active la salida, ¿cierto? Van de la mano, pero no son lo mismo a la salida correspondiente. Porque recuerden que esa tabla está en memoria, es finalmente una imagen de la salida, pero no son la salida, sino que simplemente es información para que el CPU la pueda leer y pueda saber qué está pasando con la salida en ese momento. Él quiere activarla, pone un 1. Y después el sistema, en este caso, asociado a lo que sería el módulo de salida, va a tomar ese 1 y va a interpretar, tengo que poner energía en el canal determinado, ¿cierto? O cerrar el contacto, el relé, si es que fuera necesario, ¿cierto? Correspondiente. Y qué mejor que resolver un ejemplo para así darle un poquito más de cuerpo a todo esto, ¿ya? Por mientras le dejo esta imagen, mientras yo busco una prueba, voy a buscarla el semestre pasado. Porque es muy similar a lo que quiero implementar en el cuestionario. Vamos a compartir esos resultados por mientras. Yo busco la prueba. Y ahí lo vamos a ir resolviendo. Prueba. No, evaluaciones. Y esto está en... primer semestre 2020. ¿Cómo está? A ver.
A ver. ¿Dónde está mi prueba? Creo que me equivoqué de prueba. Esta tampoco. Tampoco. Ya. Vamos a buscar otra. Si yo recuerdo que hicimos una así. Tiene que ser entonces segundo semestre de 2019. A ver. Ah, aquí tenemos una, miren. Qué bonito. Aquí está. Tenemos un problema interesante. Ya, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a recortarlo. Déjeme tomarlo justo. ¿Cómo le sacaba la parte de arriba? ¿Era con Tab? No, no era con ese. Alt. Ya lo voy a achicar nomás. Ahí. Total, si le falta un poquito de resolución, después lo corregimos. Ahí, ya. Ahí estamos. Estamos listos para poder resolver un problema. Ahí. Wow. Ah, no le falta tanta resolución como pensaba. Ya, con esto va a ser suficiente. Quizá un poquito más grande. Un poquito más grande. Ahí. Ya. Entonces, mucha atención porque ahora vamos a resolver el problema basándonos en lo que estuvimos revisando, ¿ya? Fíjense lo que nos piden. Nos dicen analizar o analice el siguiente programa en ladder y complete las tablas de salida con los valores obtenidos en 1 y 2 escaneos. Nosotros por ahora nos vamos a concentrar en un escaneo porque me interesa que se entienda la idea de cómo lo vamos a trabajar, ¿ya? Mañana podemos agregar también el segundo escaneo. Igual lo podemos revisar si así lo quieren, pero para que tengan más o menos primero la idea de cómo vamos a evaluar. Ya. Partimos. Primero, como les comentaba yo, las salidas parten todas en cero. Ese es el estado inicial que tienen. Todas en cero. Así que vamos a poner, por ejemplo, los ceros acá. Estamos asumiendo que esto está recién comenzando. ¿Ya? Ustedes pueden ver que también tenemos unos datos acá que se corresponden a las entradas. Sería, por ejemplo, canal de entrada. Recuerden, I de input, ¿cierto? La O de output. Y tenemos que estar en el módulo 1. Nosotros no nos hace mucha diferencia. Más que nada nos interesa nada más que las direcciones se correspondan, ¿cierto? Podemos ver que tenemos todas estas líneas. Tenemos 1, 2, 3... 5 líneas. Esta última línea en realidad no significa nada, es parte del programa que yo uso para generar estas imágenes ya. Simplemente me dice que ahí terminó el programa. Las que vamos a analizar, por tanto, son estas. 4 peldaños. Y vamos a partir acá. ¿Qué instrucción es esta? Según lo que estábamos comentando previamente. Me pueden escribir en el chat. La que está acá. ¿Qué tipo de instrucción es? De las 3 que vimos. Vimos 3, ¿cierto? Ya, sí, recuerden. X y C, X y O y la OT. Y como les digo, con estas podemos formar en realidad cualquier programa. Va a ser más o menos complejo, pero podemos formar cualquiera. Después obviamente hay otras instrucciones que son más elaboradas, pero se basan en para su construcción en ellas mismas. ¿Ya? Así que esta instrucción X y C, ¿qué es lo que hace? Nos dice, miren, acá lo dice. Dice, indica al CPU que busque un 1 en una dirección de memoria, de forma que si lo encuentra, la instrucción se evalúa verdadero. ¿Ya? Tenemos entonces una X y C, la identificamos. Tenemos también acá una X y O, ¿cierto? Que sería esa que tiene la barra al medio, que hace algo muy parecido, pero solamente lo que hace, esa diferencia es lo siguiente, que le indica al CPU que busque un 0 en una dirección de memoria, ¿cierto? De forma que si lo encuentra, la instrucción se evalúa verdadero. ¿Ya? O sea, una leve diferencia, pero bastante importante. Y tenemos también una OT, que es la última que vimos, ¿cierto? Que por ahí puede generar dudas todavía porque aparentemente está relacionada con la salida, ¿cierto? Y está asociada ¿a qué salida? A la O20, que sería la que tenemos acá. Recuerden que estos son nuestras tablas de datos de las entradas y las salidas, ¿cierto? Que estaría en memoria esto. A esta está asociada, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a ver si es que se evalúan a verdadero o falso. De momento, todas parten evaluadas en falso. ¿Por qué? Porque está recién comenzando la ejecución del programa. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Atención.
esta instrucción le dice al CPU, busca la dirección de memoria asociada a i1.1, si es que hay un 1. Y si lo hay, te evalúas a verdadero. Buscamos en esa dirección. ¿Y qué hay? ¿Hay un 1? Miren bien. Lo hay, ¿cierto? Ahí está el 1. Como hay un 1, entonces se va a evaluar a verdadero. Le ponemos acá un check para indicar que está evaluado a verdadero. ¿Ya? De nuevo, para la otra. Porque esto, por si acaso, no lo he comentado, pero se evalúa siempre así. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en esta línea final que tenemos acá, nosotros evaluaríamos en este orden, miren. Evaluaríamos acá, después acá, después hacia abajo, hacia la derecha y después acá. ¿Cierto? Siempre en ese orden. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Acá evaluaríamos ese, a la derecha, ¿cierto? Hacia abajo y después nos iríamos hacia acá. En eso otros no hay mucha dificultad porque evaluamos así, ¿cierto? Ya. Así que ya vimos que el primero era verdadero, o que se evaluaba verdadero esa instrucción. Ahora, ¿se entiende lo que acabamos de hacer? ¿Cómo fue que llegamos a que se evaluaba verdadero? Ya, respóndamelo así. Recuerden, lo que hace esta instrucción es indicarle al CPU. Nosotros que, por ejemplo, podríamos haber creado este programa, porque queremos que el CPU busque qué es lo que hay en memoria. ¿Y por qué hacemos eso? Porque podría ser lo siguiente. Este I1 podría ser un sensor de temperatura, que, por ejemplo, que sea como un tipo de rheostato, de forma tal que si la temperatura es más de 50 grados, él manda un 1. Y si manda el 1, nosotros queremos saberlo, porque tenemos que, no sé, encender un ventilador, lo que sea. ¿Ya? Eso es lo que llega acá. ¿Cómo llegó ese 1 ahí? Porque en definitiva lo que hizo el PLC, recuerden que teníamos unos ciclos, ¿cierto? Era leer las entradas, leer entradas, eso era la primera cosa que hacía. Después de eso, ejecutaba el programa. Vamos a poner el programa. Después de eso tenía algunas tareas de comunicación y diagnóstico, ¿cierto? Tareas de comunicación y diagnóstico. Y por último, lo que hacía era actualizar el estado de nuestras salidas. ¿Ya? Porque recuerden que lo que hace al principio, al leer entradas, es finalmente ver si es que tiene tensión o no en sus entradas, en sus canales de entrada, en este caso, asociados. Y si es que tiene, por ejemplo, tensión, si es que estamos asumiendo que trabaja así, pone un 1 en la dirección asociada. Y cuando finalmente corre el programa, se comunica, ve todo lo que tiene que ver, va a actualizar la salida para ver si es que corresponde que estén encendidas o no. ¿Ya? Si no corresponde que estén encendidas, las mantiene apagadas. ¿Ya? Y en principio dijimos que estaban todas apagadas porque no teníamos 0, perdón, al principio. Ya. Ahora, una vez que ya aclaramos eso de cómo trabaja el CPU, recuerden que este es el ciclo de escaneo del CPU. Ciclo de escaneo. Ciclo de escaneo. Ya. Vamos a ver entonces. Dijimos para esta instrucción, ¿cierto? De que lo que estamos diciendo es busca en i1.1 si es que hay un 1. Y si lo encuentra, se evalúa verdadero. Fuimos hasta esa dirección y encontramos un 1, efectivamente, así que se evalúa verdadero. Después vamos a ver acá. ¿Qué nos dice? Dice, busca si es que en O204 hay un 0. ¿Por qué? Porque es una instrucción X y O. Ella lo que está indicando es que se busque si es que hay un 0. Vamos a O204. ¿Dónde está O204? Acá, ¿cierto? Este es O204. ¿Hay un 0? Efectivamente, sí, lo hay. Como hay un 0, se evalúa verdadero esta instrucción. ¿Ya? Ahora nos vamos hacia la derecha, evaluamos esta instrucción. ¿Cómo funcionaba ella? Lo que nos decía era lo siguiente. Según como está escrito acá, dice, se evalúa verdadero si cuenta con al menos un camino previo de instrucciones evaluadas verdadero. Y podemos ver que efectivamente tiene un camino previo de instrucciones evaluadas verdadero. Lo tiene acá. ¿Cómo lo tiene? Verdadero. ¿Qué sucede cuando se evalúa verdadero? Lo que va a suceder es que obviamente el CPU va a poner un 1 en la posición de memoria asociada a su instrucción OT. ¿Cuál será esa dirección? La que tiene escrita. Acá dice, en O2.0 tenemos que poner ahora un 1 porque se evalúa verdadero. Así que vamos a ir para acá. Acá, donde había un 0, y vamos a cambiar poniendo un 1. ¿Ya? Porque se evalúa verdadero, ¿cierto? Esa OT. ¿Y eso en qué va a influir? Porque cuando encuentra un 0 asociado a su dirección de, en este caso, de las salidas, lo que va a hacer es que va a poner energía en esa salida, en ese canal, y va a encender ese ventilador que les comentaba yo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Me van siguiendo?
Se fijan que en definitiva lo que nosotros hacemos es poner instrucciones para así conseguir una lógica determinada y que finalmente la salida se active bajo tales condiciones. Cuando, por ejemplo, tengamos un 1 en una entrada, porque no sé, porque se activó un sensor, o tengamos un 0 en otra porque queremos que no funcione en un instante determinado. ¿Ya? Y si es que se cumple eso, en definitiva vamos a tener, ¿cierto?, que se va a activar la salida. ¿Ya? ¿Dudas? Cualquier duda, ¿ya? Respecto a lo que estamos viendo. ¿Lo del OTE? Ah, ya. El OTE funciona de la siguiente manera. El OTE funciona de manera tal que si es que, por ejemplo, él tiene un camino de instrucciones previo, por ejemplo, cuando me refiero a un camino, quiere decir que, por ejemplo, así. Acá tenemos una instrucción que está evaluada a verdadero. Se cumple, muy bien. Acá tenemos otra instrucción que está evaluada a verdadero, por tanto se cumple. Llegamos hasta acá. Tiene un camino de instrucciones previas evaluadas a verdadero. Eso quiere decir que él se va a evaluar a verdadero. Supongamos, por ejemplo, que hubiéramos tenido algo así. Voy a ponerlo acá. Imaginemos, estoy inventando nomás, que esta se evalúa, por ejemplo, a verdadero, pero esta instrucción se evaluara a falso. Porque no sé, porque no había uno en la posición que le pedimos, ¿cierto? Estaríamos acá analizando ahora esa OT y diríamos, si es que existe un camino de instrucciones evaluadas a verdadero, él se evalúa a verdadero. Vamos por acá, verdadero, ningún problema, seguimos avanzando, pero aquí llegamos a una que está evaluada a falso. Así que no tiene ese camino previo, ¿cierto?, que nos permita llegar hasta acá. Por tanto, falso. Suponiendo, estoy inventando porque no sé si es que se evalúa falso o no en este caso. ¿Ya? ¿Cómo podría ser también? Podríamos tener algo así. Imagínense que esta se evalúa a verdadero, esta se evalúa a falso y esa a verdadero. ¿Ya? ¿Qué tendríamos? Tendríamos que si evaluamos a esta instrucción, diríamos, se va a evaluar a verdadero siempre que tenga al menos un camino. Si tiene 2, 3, 4, 5, mejor todavía, pero en principio basta que tenga un camino de instrucciones evaluadas verdaderos que nos permita llegar desde acá hasta acá. Veamos. Vamos por acá. Este camino se rompió ahí, ya no nos sirve, ¿cierto? Sin embargo, acá tenemos un camino de instrucciones evaluadas verdadero y que nos permite llegar hasta acá. Por tanto, como tenemos ese camino, verdadero. Si es que por el contrario, hubieran sido, por ejemplo, pensemos así, que esto hubiera sido falso, o se hubiera evaluado a falso, tendríamos que acá buscamos ese camino, no lo tenemos, ¿cierto? Se rompió ahí. Acá buscamos el otro camino por acá, por ahí avanzamos, ningún problema, pero llegamos hasta acá y se rompió. En definitiva, no tenemos ningún camino que se evalúe verdadero. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Esa es la dinámica para evaluar en este caso las instrucciones OT. Yo sé que de repente es como media rara, pero es simplemente eso. Piénselo como bifurcaciones. Si lo quieren ver como también como un circuito eléctrico, también funciona, a pesar que no es un circuito eléctrico. ¿Ya? Es como que si tenemos que llegar a energía hasta acá, funciona. Recuerden, entre comillas, porque no, como les digo, es solamente un programa. Ahora, repitiendo lo que hicimos recién. ¿Qué hicimos para la primera línea? Dijimos, esta instrucción X y C lo que dice es busca en I11 si es que hay un 1. Si lo hay, se valora verdadero esa instrucción. Buscamos, ¿cierto? Lo encontramos, muy bien, se valora verdadero. Después en esta dice, como es una X y O, busca si es que la dirección O24 hay un 0. Y si es que lo hay, se evalúa verdadero. Buscamos en O24, que está por acá, ahí está. Ahí está, ¿cierto? Había un 0, efectivamente, así que se evaluó verdadero. Después evaluamos acá y dijimos, si es que hay a lo menos un camino de instrucciones evaluadas a verdadero que me permiten llegar hasta acá, hasta este punto, ¿cierto? Hasta ahí, se evalúa verdadero. Lo cual se cumple, así que efectivamente se evalúa verdadero ella. Cuando ella se evalúa verdadero, que es una OT, lo que hace el CPU es que guarda, un 1 en la posición de memoria asociada, que sería acá en O20. Así que en O20, donde había un 0, pone un 1. Y después pasa a la siguiente línea. Y empezamos a evaluar de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ya, ahora sí, quiero que me pongan acá si es que se entendió de todas maneras. Igual vamos a seguir avanzando. Después mañana podemos hacer más ejercicios, pero me interesa que la dinámica más o menos vaya quedando clara. Ya, evaluamos ahora. Para esta entrada, podemos buscar entonces y ver lo que dice el programa. El programa nos está diciendo, CPU busca si es que en I11 hay un 1. Y si lo hay, se evalúa verdadero. Nosotros buscamos porque estamos haciendo el trabajo del CPU nosotros, ¿cierto? Y encontramos el 1. Como lo encontramos,
verdadero. Después nos dice, busca en I1, 0, si es que hay un 0. ¿Por qué buscamos un 0? Porque es una X y O, ¿cierto? Lo buscamos y lo encontramos o no lo encontramos. De hecho, sí lo encontramos. Lo encontramos, así que se evalúa verdadero. Después seguimos a esta otra instrucción y evaluamos. Decimos, si es que tenemos al menos un camino de instrucciones evaluadas de verdadero que nos permitan llegar desde acá hasta acá, se evalúa verdadero, lo cual se cumple, por tanto, verdadero. Y como se evalúa verdadero, lo que va a hacer el CPU ahora, que estamos haciendo nosotros el trabajo de él, es poner un 1 en la dirección de memoria asociada, porque se activó y hay que finalmente energizar esa salida. Ahí. Ponemos un 1. Seguimos. Ahora, vamos a evaluar la otra línea, la línea 2. Partimos acá, ustedes pueden ver que se pide evaluar la misma, ¿cierto? Y 1, 1, nos dicen si es que hay un 1 que se evalúa verdadero. Buscamos un 1 en esa dirección de memoria, lo encontramos, de hecho todo el rato lo hemos encontrado ahí, ¿cierto? Se evalúa verdadero. Seguimos acá, arriba primero, y buscamos un 0 en I1, 3. Y si es que lo encontramos, se evalúa verdadero, ¿cierto? Busquemos en I1, 3. Ah, pero miren, no hay un 0, hay un 1. Como no encontramos el 0, él se evalúa falso. Sigamos buscando. Buscamos ahora en el de abajo, ¿cierto? Un 1, ¿dónde? En O2, 1. ¿Lo encontramos o no? No. Oh, sí lo encontramos. Lo encontramos. Encontramos el 1 en O2, 1. Eso quiere decir que se va a evaluar a verdadero. Pasamos acá y quiero que ustedes me digan, ¿a qué se evalúa esa instrucción, la que yo tengo ahí? ¿A verdadero o a falso? Según lo que hemos estado viendo. Claro, los ceros los puse al principio porque las salidas en un principio, cuando partimos en el análisis, parten todas en cero. Está todo desactivado. ¿Ya? Porque esto sería como la puesta en marcha del sistema. Ya, me pusieron 1, true, verdadero. Sí, muy bien. Efectivamente, como tenemos un camino, ¿cierto? Tenemos este camino de acá. Se cumple. Así que se evalúa verdadero. Y basta 1, no hace falta que sean 2 o más, ¿cierto? Ya, como se cumple que tenemos un camino para llegar desde acá hasta acá, ¿ya? Lo pueden ver como si esto fuera una fuente, ¿cierto? Y se cierran los contactos hasta llegar a la energía ahí, ¿cierto? Lo pueden ver como ustedes quieran. Lo pueden ver como un río también. Ahí se interrumpió, ¿cierto? Ya, así que se cumple, por tanto, verdadero. Vamos a entonces actualizar la información en memoria asociada a esa salida debido a que se evalúa verdadero. ¿Dónde vamos a poner el 1? En O2, 2. Acá lo ponemos. Seguimos avanzando. Vamos a evaluar acá. Acá tenemos muchas más instrucciones, así que vamos a ver qué pasa. Esta instrucción nos dice, busca en la dirección de memoria I1, 4, específicamente un 0, y si es que lo encontramos, se evalúa verdadero. ¿Por qué buscamos un 0? Porque es una X y O. Recuerden, la X y C busca un 1, la X y O busca un 0. Así que vamos a buscar ese 0. ¿Dónde está el 0? ¿Está el 0? Ahí está. Así que se evalúa verdadero, porque lo encontramos. Nos vamos a la siguiente, arriba siempre primero, y buscamos ahora. Nos dice, busca en I1, 2 si es que hay un 1, y si lo hay, se evalúa verdadero. Buscamos en I1, 2, que sería esta. Recuerden que estoy viendo así. I1, 2. Estos son los canales, lo que tengo acá. Buscamos, el 1 lo encontramos, así que se evalúa verdadero. Miren, vamos re bien. Después, hacia abajo, ¿cierto? Evaluamos esa y vemos que hay. Dice, busca en O2, 2, si es que hay un 1. Y si lo hay, se evalúa verdadero. Buscamos en O2, 2. ¿Dónde tengo O2, 2? Ahí está. Y lo encuentra. Así que se evalúa verdadero. Vemos ahora esta condición. Y fíjense bien esta condición porque uno podría de repente decir como que las salidas no deberían ir solamente acá. En realidad no. Podrían estar en cualquier parte. Lo que pasa es que se tienden a dejar la derecha por un tema de orden, pero esta instrucción es una OTE. Por tanto, lo que estamos haciendo acá es simplemente evaluar si es que se va a encender o no la salida O2, 3. Si es que se va finalmente a poner uno en su dirección de memoria, lo que se corresponde con energizar la salida. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a decir lo mismo. Vamos a decir, si es que tenemos un camino, ¿cierto? A lo menos uno, que nos permita llegar hasta este punto, con instrucciones verdaderas, ¿cierto? Se evalúa verdadero. Como lo tenemos, muy bien. Verdadero también, ¿cierto? Así que ponemos el 1 ahí. Podemos decir como que se están enseñando todas. Así parece. Ya. Me pregunta Vanessa, ¿cómo sé los valores después de un escaneo? Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros estamos realizando el escaneo. Por tanto, después de un escaneo, eso vamos a tenerlo cuando lleguemos acá.
Cuando nosotros, claro, parte de cero, nosotros analizamos y cuando lleguemos al final, ahí realizamos un escaneo. Así que lo que quede escrito acá va a corresponder específicamente a eso. ¿Sí? Porque este es un proceso de escaneo del programa. Esto es lo que hace el CPU y lo analiza en ese orden. Estamos haciendo el trabajo del CPU nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Partimos de cero porque al principio parte todo apagado. Ya no tendría sentido que si el PLC está desconectado, por ejemplo. Claro, ocupo el valor que toma en ese momento. Eso es bastante importante lo que preguntas tú, Vanessa. Porque uno podría decir, tomo el valor, por ejemplo, de los dos, el que está en este momento en memoria, o tomo el que partió. Y lo que sucede es que, recuerden que yo estoy diciendo de que esta dirección de memoria es única. No es como que tenemos una O22 de ahora y una O22 de, por ejemplo, de cuando partió. Sino que si, por ejemplo, una línea anterior modifica el estado de estos datos, en la línea siguiente se consideran esos datos. Por eso es importante la secuencia de análisis. Sí, pero es muy buena pregunta, porque de hecho uno de los errores más comunes que ocurren, incluso cuando uno programa, es que se equivoca porque no considera la secuencia. Asume que algo todavía no sucede o que ya sucedió, y en base a eso toma condiciones que no se corresponden. ¿Ya? Es un error muy común. Por eso que la secuencia es tan importante. Se va construyendo de a poco, efectivamente. Efectivamente. Esto también cuando ustedes programan les pasa, ¿cierto? Si, por ejemplo, nosotros nos ponemos a hacer operaciones en varias líneas y estamos guardando, por ejemplo, en un mismo lugar de memoria, se va modificando, ¿cierto? En Java principalmente se ocurre eso. Porque queda todo linkeado al mismo punto. Ya. Entonces, de hecho sería el mismo concepto, ¿sí? Porque en este caso es única, en este caso la posición en memoria. Por tanto, si una línea anterior modificó ese dato, en la línea siguiente donde lo ocupemos, va a tomar el dato modificado. No va a tomar un dato original, por decirlo así. Claro, parte todo en cero, en lo que se refiere a las salidas. Sí, sí. Las salidas parten todas en cero. En cambio, las entradas, ahí no sabemos porque recuerden que podrían estar energizadas. Yo lo enciendo y ya están conectadas los sensores. Los sensores están abiertos, están cerrados. Aparece inmediatamente el dato. Y recuerden que lo que yo dibujé acá, esto que ustedes ven ahí, es lo primero que hace el CPU. Lo primero que hace es actualizar los valores de entrada. Es como que lee todas las entradas, guarda los datos en memoria y recién empieza a ver el programa, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Por eso que es como que en la primera pasada ya cargó todo esto. Ya lo cargó, en base a lo que ocurría con las entradas. ¿Sí? Y ahora nosotros estamos haciendo el trabajo de leer el programa, que es lo que haría el CPU, en la secuencia que lo hace. ¿Ya? Y una vez que terminemos, después el CPU se va a comunicar, va a mandar datos para acá, para allá, y finalmente va a actualizar la salida. Nosotros estamos actualizando ahora, pero en realidad la dinámica es exactamente la misma. ¿Ya? Porque ahí alguien podría tener la duda, pero nosotros estamos actualizando inmediatamente las salidas. ¿Sí? Es que lo que pasa es que de hecho se van ejecutando así. Ya, una vez que tenemos eso, claro, se van actualizando. Se van actualizando. Sí, porque alguien podría decir esto, y sería súper válida la pregunta. Ah, pero si es que se actualizan después, entonces no tendríamos como que leer el programa y después actualizar los datos. Es una pregunta que sería válida, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes lo hicieran así, ¿qué ocurriría en ese caso? Lo que predominaría sería el estado final. O sea, perdón, la última modificación que se haga. Y de hecho eso se va a corresponder con lo que nosotros vamos a hacer. Y lleva a lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tuviera una línea acá, imagínense, que hiciera esto. Y acá tuviera cualquier cosa, lo que sea. ¿Qué creen que va a suceder? Esta última línea va a mandar y la anterior no va a afectar al resultado final de esa salida. ¿Sí? Eso es bastante importante porque, de hecho, es una mala práctica que, sin embargo, es válida. Al momento de programar se puede hacer. Se puede hacer eso y no pasa nada. Funciona igual. Pero es súper mala práctica porque en realidad yo podría estar considerando solamente esto y en un programa más largo se me podía pasar que esto. ¿Ya? Es como, sería muy, muy, muy poco recomendado. Ya. Y con eso nos queda analizar, ¿cierto? Esta otra, algo borré. Ah, borré el color de allá. Ya. Nos queda analizar entonces qué pasa acá. ¿Cómo se evalúa esa instrucción? Dice buscar en I1.5 si es que hay un 0. Y si lo hay, se evalúa verdadero. Lo buscamos, lo encuentra y esto se evalúa verdadero, porque de hecho tiene dos caminos, ¿cierto? Tiene un camino por acá
y tiene un camino por acá. Muy bien ahí, ¿cierto? Así que vamos a actualizar acá y nos queda por tanto el 1. Y en base a eso nosotros podríamos entonces obtener el siguiente escaneo. Oh, me quedó una línea ahí. Se nota que está como de un Word. Ya. Y ahí tendríamos entonces nosotros que volver ahora acá arriba y analizar. Analizamos, ¿cierto? Y hacemos exactamente lo mismo. Pues mientras quiero ver si se entendió lo que fuimos haciendo. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo sería la otra parte? La otra parte sería simplemente empezar acá. Vamos a quitar esto. ¿Qué pasa con el O2.5? No hay nada. Simplemente quedan 0. Porque sería el equivalente a como que nosotros nunca tuvimos una condición asociada. ¿Ya? No hace falta, por decirlo así, modificar todos los estados de la salida. Ya, vamos a borrar acá. Ahora nosotros podemos borrar esto porque vamos a tener que reevaluar todo. Aunque en realidad si lo pensamos bien, las entradas no han cambiado, ¿cierto? Así que vamos a dejarlo. Las entradas no han cambiado, ¿cierto? Lo que sí ha cambiado son los estados de la salida. ¿Ya? Así que de momento al menos el I1.1 sigue obviamente de la misma forma. ¿Ya? Vamos a comenzar acá ahora. I1.1 se indica que se busca un 1 en la dirección de memoria I1.1. Se encuentra verdadero, ¿cierto? Pero acá sí podría haber un cambio, porque recuerden que se debe a qué cosa, a lo que tengamos acá. Así que buscamos. Si es que hay un 0 en O2.4 que estaría ahí, se evalúa verdadero. Y ustedes pueden ver que ahora no se evalúa verdadero, se evalúa falso. Claro, de hecho en el mundo real las entradas cambian. Para los problemas que nosotros vamos a ver, no voy a realizar cambios. ¿Ya? Pero recuerden que las salidas podrían cambiar. Aunque algo que no les he comentado es la velocidad de escaneo. Porque en realidad uno podría decir, oye, pero yo podría estar analizando y las entradas podrían cambiar en medio del escaneo. Pero la realidad es que no va a suceder. ¿Por qué? Porque la cantidad de escaneos que realiza un PLC es increíblemente alta. Podemos estar miles de escaneos en un segundo. A ese nivel estamos hablando. O sea, en lo que se demora en leer un escaneo, la entrada no va a alcanzar a cambiar. ¿Ya? Por lo mismo delay que tiene también, pero no alcanza. Es demasiado rápido lo que se escanea. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que nosotros estamos haciendo, son milisegundos, nanosegundos, dependiendo del sistema en específico. ¿Ya? Así que los cambios en las entradas se deberían solamente a cambios en los que tenemos en las variables del mundo real. Y que serían mucho más lentas que en nuestros escaneos. Y tenemos entonces que vamos a analizar, ¿cierto? Ahora que cambió esto, que se evalúa falso, si evaluamos esta línea, ¿qué pasa? Vamos a tener que O2.0 ya no va a tener un camino, ¿cierto? Porque se interrumpe ahí. Por tanto, se evalúa falso. Eso quiere decir que ahora, acá, deberíamos haber partido quizá con lo mismo. De hecho, vamos a llenarlo ahora, no hay problema. Ahí. Ahora se va a apagar. ¿Ya? Aquí esto, por ejemplo, ustedes podrían haberlo copiado si quisieran lo anterior y después modificarlo, o de plano escribir lo que vayamos obteniendo. En realidad va a ser lo mismo. Ya. Seguimos la otra línea. Nuevamente buscamos, ¿cierto? Un 1 en la posición de memoria y 1, 1. Vemos que en realidad hay un 1 porque no cambian, ¿cierto? Así que sigue siendo valor verdadero. Acá lo mismo, ¿cierto? Buscamos un 0, ¿dónde? En I1, 0. Lo encontramos, verdadero. Sigue siendo verdadero, por tanto, seguimos teniendo un 1 ahí. Seguimos con ese 1. 1. Ahí. Y analizamos ahora qué cosa. Analizamos acá. Perdón. Ahí. Analizamos ahora esta línea. Vamos a ver qué pasa. Lo mismo, verdadero, verdadero. Acá sí podría haber un cambio, ¿cierto? Si es que lo hubiera. Buscamos un 1 en O2.1, pero como vimos, ¿cierto? Ya tenemos que hay un 1, así que sigue siendo verdadero. Y como tenemos un camino, esta instrucción se evalúa verdadero, por tanto sigue siendo un 1, ¿cierto? Y nos quedaría analizar acá. Vamos a ver qué pasa. Tenemos que esto no cambia, ¿cierto? Si buscamos un 0 en la posición I1, 4, lo encontramos, se evalúa verdadero.
buscamos un 1 en la posición y1, 2, lo encontramos y se evalúa verdadero. Analizamos acá, buscamos un 1 en O2, 2 y lo encontramos o no lo encontramos. Sí lo encontramos. Lo encontramos. Así que se evalúa verdadero. Vamos a ver que esta instrucción tiene también su camino ahí. Sí, tiene su camino de instrucciones evaluadas verdadero que nos permite llegar hasta acá. Así que se evalúa verdadero. Sigue siendo un 1. Vemos qué pasa acá. Buscamos un 0 acá. Nos queda entonces que se evalúa verdadero. Verdadero, ahí sí. Y por último esta condición. Y vemos que claramente ahí no hubo ningún cambio. Y el 0 lo dejamos ahí tal cual. Ahí. ¿Ya? Esa es la dinámica que seguimos entonces. Donde cuando realizamos un escaneo, dos escaneos. Esto es como una especie de ruteo, como lo pueden ver. Es como que estamos viendo cómo se van actualizando los valores. Los valores de memoria. Pero ahora son solamente ceros y unos. ¿Sí? ¿Dudas? Ya. Entonces, ese es un tipo de problema. Vamos a hacer más ejercicios de este estilo mañana también. Y recuerden que voy a chequear directamente lo que... creo que ya me acordé. Lo que alcanzamos a realizar nosotros fue sistemas numéricos, ¿cierto? Sistemas numéricos. Así que va a entrar lo que es, por ejemplo, análisis, diseño, flip-flop y PLC. Este tipo de problema en específico. ¿Ya? Así que mañana vamos a resolver algunos problemas de ese estilo. Y les voy a ya formalizar cuáles son los tipos de problemas que van a aparecer. Van a ser varios problemas. El tiempo lo voy a extender también de la prueba. Va a tener un poquito más de tiempo que en la otra ocasión para lo que se refiere al intento. ¿Ya? Así que bueno, le agradezco mucho su participación. Nos vemos el día de mañana. Yo voy a seguir revisando pruebas, que tengo muchas que revisar. Así que espero que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Ujú.